Muy buenas, mis queridos amigos y amigas, a la lectura de El Camino de Miguel Delibes, pero antes de empezar la lectura, un par de consejos para que podáis seguir bien la lectura. Uno es que al final de cada vídeo, pocos segunditos antes de que termine, te aparecerá una ventanita abajo a la izquierda que si le pulsas ahí te llevará a la siguiente lectura del libro. Y además, muy importante, si no quieres perderte el resto de lecturas, que te suscribas y, más importante aún, que actives la campana que hay al lado del botón de suscripción, así YouTube te manda una notificación y no te pierdes las demás lecturas, ya que YouTube a veces no comparte los vídeos y, lo dicho, así no te pierdes las demás lecturas. Y ahora sí vamos a empezar. Yo soy Ezequiel y aquí estamos en el camino. 1. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. Daniel, el mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero era un hecho que honraba a su padre. Pero por lo que a él afectaba, su padre entendía que esto era progresar. Daniel, el mochuelo, no lo sabía exactamente. El que él estudiase el bachillerato en la ciudad podía ser, a la larga, efectivamente, un progreso. Ramón, el hijo del boticario, estudiaba ya para abogado en la ciudad, y cuando les visitaba, durante las vacaciones, venía empingorotado como un pavo real, y les miraba a todos por encima del hombro. Incluso al salir de misa los domingos y fiestas de guardar, se permitía corregir las palabras que don José, el cura, que era un gran santo, pronunciara desde el púlpito. Si esto era progresar, el marcharse a la ciudad a iniciar el bachillerato, constituía, sin duda, la base de este progreso. Pero a Daniel, el mochuelo, le bullían muchas dudas en la cabeza a este respecto. Él creía saber cuánto puede saber un hombre. Leía de corrido. Escribía para entenderse y conocía y sabía aplicar las 4 reglas. Bien mirado, pocas cosas más cabían en un cerebro normalmente desarrollado. No obstante, en la ciudad, los estudios de bachillerato constaban, según decían, de 7 años y, después, los estudios superiores, en la universidad, de otros tantos años, por lo menos. ¿Podría existir algo en el mundo cuyo conocimiento exigiera 14 años de esfuerzo? 3 más de lo que ahora contaba Daniel. Seguramente, en la ciudad se pierde mucho el tiempo, pensaba el mochuelo. Y, a fin de cuentas, habrá quien, al cabo de 14 años de estudio, no acierte a distinguir un rendajo de un jilguero o una boñiga de un cagajón. La vida era así de rara, absurda y caprichosa. El caso era trabajar y afanarse en las cosas inútiles y poco prácticas. Daniel, el mochuelo, se revolvió en el lecho y los muelles de su camastro de hierro chirriaron desagradablemente. Que él recordase, era esta la primera vez que no se dormía tan pronto caía en la cama. Pero esta noche tenía muchas cosas en que pensar. Mañana, tal vez, no fuese ya tiempo. Por la mañana, a las 9 en punto, tomaría el rápido ascendente y se despediría del pueblo hasta las Navidades. 3 meses encerrado en un colegio. A Daniel, el mochuelo, le pareció que le faltaba aire y respiró con ansia 2 o 3 veces. Presintió la escena de la partida y pensó que no sabría contener las lágrimas, por más que su amigo Roque, el moñigo, le dijese que un hombre bien hombre no debe llorar aunque se le muera el padre. Y el moñigo tampoco era cualquier cosa, aunque contase 2 años más que él y aunque no hubiera empezado el bachillerato.
Ni lo empezaría nunca, tampoco. Paco, el herrero, no aspiraba a que su hijo progresase. Se conformaba con que fuera herrero como él y tuviese suficiente habilidad para someter el hierro a su capricho. Ese sí que era un oficio bonito. Y para ser herrero no hacía falta estudiar 14 años, ni 13, ni 12, ni 10, ni 9, ni ninguno. Y se podía ser un hombre membrudo y gigantesco, como lo era el padre del moñigo. Daniel, el mochuelo, no se cansaba nunca de ver a Paco, el herrero, dominando el hierro en la fragua. Le embelesaban aquellos antebrazos gruesos como troncos de árboles, cubiertos de un vello espeso y rojizo, erizados de músculos y de nervios. Seguramente Paco, el herrero, levantaría la cómoda de su habitación con un solo de sus imponentes brazos y sin resentirse. ¿Y de su tórax qué? Con frecuencia, el herrero trabajaba en camiseta y su pecho hercúleo subía y bajaba, al respirar, como si fuera el de un elefante herido. Esto era un hombre. Y no Ramón, el hijo del boticario. Emperejilado y tieso y pálido como una muchacha mórbida y presumida. Si esto era progreso, él, decididamente, no quería progresar. Por su parte, se conformaba con tener una pareja de vacas, una pequeña quesería y el insignificante huerto de la trasera de su casa. No pedía más. Los días laborables fabricaría quesos, como su padre, y los domingos se entretendría con la escopeta. O se iría al río a pescar truchas o a echar una partida al corro de bolos. La idea de la marcha desazonaba a Daniel, el mochuelo. Por la grieta del suelo se filtraba la luz de la planta baja y el haz luminoso se posaba en el techo con una fijeza obsesiva. Habrían de pasar 3 meses sin ver aquel hilo fosforescente y sin oír los movimientos quedos de su madre en las faenas domésticas, o los gruñidos ásperos y secos de su padre, siempre malhumorado, o sin respirar aquella atmósfera densa que se adentraba ahora por la ventana abierta, hecha de aromas de heno recién segado y de resecas boñigas. Dios mío, qué largos eran 3 meses. Pudo haberse rebelado contra la idea de la marcha, pero ahora ya era tarde. Su madre lloriqueaba unas horas antes al hacer, junto a él, el inventario de sus ropas. Mira, Danielín, hijo, estas son las sábanas tuyas. Van marcadas con tus iniciales. Y estas tus camisetas, y estos tus calzoncillos, y tus calcetines. Todo va marcado con tus letras. En el colegio seréis muchos chicos y de otro modo es posible que se extraviaran. Daniel, el mochuelo, notaba en la garganta un volumen inusitado, como si se tratara de un cuerpo extraño. Su madre se pasó el envés de la mano por la punta de la nariz remangada y sorbió una moquita. El momento debe ser muy especial cuando la madre hace eso que otras veces me prohíbe hacer a mí, pensó el mochuelo, y sintió unos sinceros y apremiantes deseos de llorar. La madre prosiguió. Y cuídate y cuida la ropa, hijo. Bien sabes lo que a tu padre le ha costado todo esto. Somos pobres. Pero tu padre quiere que seas algo en la vida. ¿No quiere que trabajes y padezcas como él? ¿Tú? Le miró un momento como enajenada. Puede ser algo grande. Algo muy grande en la vida, Danielín. Tu padre y yo hemos querido que por nosotros no quede. Volvió a sorber la moquita y quedó en silencio. El mochuelo se repitió. Algo muy grande en la vida, Danielín. Y movió convulsivamente la cabeza. No acertaba a comprender cómo podría llegar a ser algo muy grande en la vida. Y se esforzaba,
tesoneramente en comprenderlo. Para él, algo muy grande era Paco, el herrero, con su tórax inabarcable, con sus espaldas macizas y su pelo híspido y rojo, con su aspecto salvaje y duro de dios primitivo. Y algo grande era también su padre, que 3 veranos atrás abatió un milano de 2 metros de envergadura. Pero su madre no se refería a esta clase de grandeza cuando le hablaba. Quizá su madre deseaba una grandeza al estilo de la de don Moisés, el maestro, o tal vez como la de don Ramón, el boticario, a quien hacía unos meses habían hecho alcalde. Seguramente a algo de esto aspiraban sus padres para él, mas a Daniel, el mochuelo, no le fascinaban estas grandezas. En todo caso, preferían no ser grande, ni progresar. Dio vuelta en el lecho y se colocó boca abajo, tratando de amortiguar la sensación de ansiedad que desde hacía un rato le mordía en el estómago. Así se hallaba mejor. Dominaba, en cierto modo, su desazón. De todas formas, boca arriba o boca abajo, resultaba inevitable que a las 9 de la mañana tomase el rápido para la ciudad. Y adiós todo, entonces. Si es caso... Pero ya era tarde. Hacía muchos años que su padre acariciaba aquel proyecto, y él no podía arriesgarse a destruirlo todo en un momento, de un caprichoso papirotazo. Lo que su padre no logró haber sido, quería ahora serlo en él. Cuestión de capricho. Los mayores tenían, a veces, caprichos más tozudos y absurdos que los de los niños. Ocurría que a Daniel, el mochuelo, le había agradado, meses atrás, la idea de cambiar de vida. Y sin embargo, ahora, esta idea le atormentaba. Hacía casi 6 años que conoció las aspiraciones de su padre respecto a él. Don José, el cura, que era un gran santo, decía a menudo que era un pecado sorprender las conversaciones de los demás. No obstante, Daniel, el mochuelo, escuchaba con frecuencia las conversaciones de sus padres en la planta baja, durante la noche, cuando él se acostaba. Por la grieta del entarimado divisaba el hogar, la mesa de pino, las banquetas, el entremijo y todos los útiles de la quesería. Daniel, el mochuelo, agazapado contra el suelo, espiaba las conversaciones desde allí. Era en él una costumbre. Con el murmullo de las conversaciones, ascendía del piso bajo el agrio olor de la cuajada y las esterillas sucias. Le placía aquel olor a leche fermentada, punzante y casi humano. Su padre se recostaba en el entremijo aquella noche, mientras su madre recogía los restos de la cena. Hacía ya casi 6 años que Daniel, el mochuelo, sorprendiera esta escena, pero estaba tan sólidamente vinculada a su vida que la recordaba ahora con todos los pormenores. No, el chico será otra cosa. No lo dudes, decía su padre. No pasará la vida amarrado a este banco como un esclavo. Bueno, como un esclavo y como yo. Y, al decir esto, soltó una palabrota y golpeó en el entremijo con el puño crispado. Aparentaba estar enfadado con alguien, aunque Daniel, el mochuelo, no acertaba a discernir con quién. Entonces Daniel no sabía que los hombres se enfurecen a veces con la vida y contra un orden de cosas que consideran irritante y desigual. A Daniel, el mochuelo, le gustaba ver airado a su padre porque sus ojos echaban chiribitas y los músculos del rostro se le endurecían y, entonces, detentaba una cierta similitud con Paco, el herrero.
Pero no podemos separarnos de él, dijo la madre. Es nuestro único hijo. Si siquiera tuviéramos una niña. Pero mi vientre está seco, tú lo sabes. No podremos tener una hija ya. Don Ricardo dijo la última vez que he quedado estéril después del aborto. Su padre juró otra vez, entre dientes. Luego, sin moverse de su postura, añadió: Déjalo, eso ya no tiene remedio. No escarbes en las cosas que ya no tienen remedio. La madre gimoteó, mientras recogía en un bote oxidado las migas de pan abandonadas encima de la mesa. Aún insistió débilmente. A lo mejor el chico no vale para estudiar. Todo esto es prematuro. Y un chico en la ciudad es muy costoso. Eso puede hacerlo Ramón, el boticario o el señor juez. Nosotros no podemos hacerlo. No tenemos dinero. Su padre empezó a dar vueltas nerviosas a una adobadera entre las manos. Daniel, el mochuelo, comprendió que su padre se dominaba para no exacerbar el dolor de su mujer. Al cabo de un rato añadió: Eso queda lo de mi cuenta. En cuanto a si el chico vale o no vale para estudiar, depende de si tiene cuartos o si no los tiene. Tú me comprendes. Se puso en pie y con el gancho de la lumbre desparramó las ascuas que aún relucían en el hogar. Su madre se había sentado, con las vastas manos desmayadas en el regazo. Repentinamente se sentía extenuada y nula, absurdamente vacua e indefensa. El padre se dirigía de nuevo a ella. Es cosa decidida. No me hagas hablar más de esto. En cuanto el chico cumpla 11 años, marchará a la ciudad a empezar el grado. La madre suspiró, rendida. No dijo nada. Daniel, el mochuelo, se acostó y se durmió haciendo conjeturas sobre lo que querría decir su madre, con aquello de que tenía el vientre seco y que se había quedado estéril después del aborto. Bueno, aquí hemos terminado este primer capítulo del libro, que espero que os esté gustando. Es uno de los grandes escritores de la literatura española. Y lo dicho, si no quieres perderte el resto de lecturas, no olvides, muy importante, aparte de suscribirte, activar la campanita que hay al lado del botón de suscripción. Y si te ha gustado también, me ayuda muchísimo que le des un me gusta, así YouTube también lo comparte con más gente. Muchísimas gracias por vuestra compañía, un fuerte abrazo y hasta la siguiente lectura. Hasta luego.